Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, hoy con un invitado que a veces viene y otra vez se nos escabulle, don Tomás Ramos. A veces uno quiere conversar con Tomás de los temas del país, de Duarte, de la patria, de Danilo, de Leonel o de Hipólito, o de la crisis ambiental en la República Dominicana, los dilemas que tiene el pueblo dominicano, el tema de la minería irresponsable, bueno, de la minería, porque en mi pobre concepto no hay minería responsable. Todo acto de minería, de exploración del subsuelo en una montaña va a implicar impactar negativamente los recursos forestales y por vía de consecuencia las aguas. Pero hay teóricos que dicen que no, que la minería puede ser responsable. Hay un científico nuestro, muy amigo de mi persona y de mi familia, de nuestro pueblo, que dice que es posible una minería altamente responsable porque se pueden cortar árboles, sacar árboles, colocarlo en un sitio y después que se extraiga el oro o la plata de allí, volver a colocar los árboles allí y la montaña sigue igualita. Eso en teoría cualquiera se lo puede creer. Yo en mi sano juicio no creo eso, por supuesto, y mucho menos con mis conocimientos de la agronomía. Sé que eso produce un impacto devastador, pero bueno, don Tomás se ha negado siempre a hablar de estas cosas. Ni siquiera de Francisco de Rosario Sánchez quiere hablar, que es su padre de la patria preferido, ¿verdad? Él es sanchista, pero aún así, a don Tomás lo que le gusta es conversar de Venezuela. Y don Tomás dice que en Venezuela está en juego la patria grande, la patria de América Latina, la soberanía de nuestro pueblo. Y démosles un valor de verdad a eso que dice Tomás. Y entonces conversemos con don Tomás Ramos de lo que hoy pasa en Venezuela y de lo que no está pasando, o de lo que se ve y de lo que no se ve. Ahora sale la información de que el presidente autoproclamado Juan Guaidó anda con una señora que le protege, que le cuida, y es una agente de la CIA, una persona muy preparada, según nos han dado aquí la información, porque estos muchachos saben de todo hoy en día. Vamos a ver si encuentro la información de esta señora. ¿Dónde anda la información? Nos dicen que la misteriosa dama que acompaña al presidente Juan Guaidó, al presidente autoproclamado, ahí la tenemos en pantalla, don Tomás, mire, Kimberly Bray, su secretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Sur, analista de la CIA, instructora de espionaje para la CIA y el FBI, políglota con maestría en diplomacia y asuntos de Estado, designada por el presidente Donald Trump para la seguridad de Juan Guaidó. Don Tomás, saludos, bienvenido aquí al espacio Voz para el Cambio. ¿Cómo va la vida? Yo siempre se la pongo tan difícil a usted. Al revés, está bien clarito, está bien clara, bien clara. O sea, cuando tú decías de que por qué Venezuela, a veces cuando sucede un caso, no importa el punto geográfico, hay que ver el entorno y tenemos que ver las cosas en sentido general para tú luego particularizar. Por ejemplo, ¿por qué Venezuela hoy en día es, a mi modo de ver la cosa, el punto nodal de lo que podría pasar en positivo o en negativo a la humanidad? Si recordamos, hace 60 años, el punto fundamental fue Cuba y sigue siendo Cuba. ¿Por qué hoy se han dado, por qué esa cita que se dieron entre Fidel y Chávez? Ese gran abrazo, se entendieron, las cosas comenzaron a cambiar, ahí aparecieron instrumentos importantísimos como UNASUR que están tratando de desmembrarla, el caso de El ALBA, el caso de el CELAT, o sea, una serie de instrumentos que es de la única manera que uno como ser humano podría crear las condiciones óptimas para juntarse y todos juntos entonces tratar de poner un escudo contra lo que siempre hasta ahora han venido haciendo, diría yo, barbaridades a la humanidad, que son los imperios. Si en este momento la CELAC estuviera funcionando, hubiera pasado lo que ha pasado en la famosa OEA, ¿no? Porque ahí habían dos figuras, dos países que no están dentro de ese bloque, que es los Estados Unidos y Canadá. Sobre todo los Estados Unidos, porque Canadá seguirá siendo el hijo, ya no puerta trasera ni delantera, sino hijo adoptivo de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo importante en este momento? ¿Por qué ver a Venezuela como la parte fundamental para la humanidad? José Martí decía en uno de sus proverbios, patria es humanidad.
¿por qué tomaba su patria como la humanidad? Como la estamos tomando hoy en día, precisamente Venezuela, como que Venezuela hoy en día es la humanidad. Es que tenemos que imaginarnos, ¿cómo es posible que un país, aunque un poco grande, haya tenido ese sostén, esa fuerza para enfrentar el imperio que hasta ahora ha sido el más poderoso, el más perverso, el más sanguinario que ha dado la humanidad? Tú dirías, pero eso es imposible. ¿Tú te imaginas lo que es ese presidente de los Estados Unidos decir, para allá arrancamos y vamos a acabar con todo? Y ahí están enfrentados. El 23 se dio era la gran batalla, en donde iban a entrar una ayuda humanitaria sin el consenso ni de la OEA, ni de los derechos humanos, ni tampoco de la Cruz Roja, sino iba para allá. Y el gran fiasco que fue, porque los camiones que iban a entrar para allá tenían todo menos comida. Lo que tenían era un pertrecho para cuando entraran allá hacer lo que hicieron ellos en el 17 con los 4 meses de Guarimba. Quemar gente, fusilar gente, hacer de toda esa gran osadía y ese gran momento histórico que pasó Venezuela, que no fue fácil. Fue bastante desagradable. A propósito de la ayuda humanitaria, el periódico The New York Times dice, el camión con ayuda humanitaria no lo quemó el gobierno de Maduro. Dice el periódico, las acusaciones lanzadas por Estados Unidos y por la oposición venezolana contra las fuerzas de seguridad venezolanas, a las que atribuyeron la quema de un convoy de ayuda humanitaria el pasado 23 de febrero, por orden del presidente Nicolás Maduro, tienen un problema, pues todo parece indicar que fueron los propios opositores los que incendiaron la carga accidentalmente. No fue accidentalmente, todo eso fue preparado. Ustedes saben que el imperio lo primero que hace es su guión, entonces luego lo ejecuta. Todo lo que ha venido pasando con respecto a Venezuela y otros países, tenemos el caso de Irak, el caso de Libia, el caso de Siria, todo eso eso primero pasó por un sedazo, y lo que se planificó eso, intentaron hacer lo que ese sedazo decía que debían de hacer. Solo que el ser humano no puede ser tan fácilmente manejado. En ese camión que había, después, primero fue quemado del lado de Colombia. Ahí aparecen muchísimos videos, incluso del mismo lado de Colombia. Aparece que esos camiones, cuando venían entrando, supuestamente, ellos dijeron, ahora acabamos de entrar a la zona de Venezuela. Pasaba en ese momento un carro, una jipeta, y son tan inteligentes que ellos no notaron nada de eso. Cuando se sacan, se toma la placa, y la placa era de Cúcuta, y ellos decían que estaban en Venezuela. O sea, es un montaje en donde, por suerte, ya yo creo que la humanidad se ha terminado de dar cuenta ¿qué te digo? Lo falso que son todos esos tipos de noticias que vienen dirigidas de los Estados Unidos. Ustedes saben que los Estados Unidos tienen muchísimos laboratorios para hacer creerle a la gente cosas que no se dan. Y por ejemplo, en Libia, ellos hicieron una estadía grandísimo en donde se veía uno de los hijos de Gaddafi que estaba allí, y o sea, inventan cosas. Y la gente, como de una u otra manera solamente ve algunos tipos de canales de noticias, se lo creen. Pero ahí se está bastante claro de que en esa placa que pasaba por ahí al lado del famoso camión que estaba en zona de Venezuela, era en Cúcuta. Eso pasó con los camiones también, que iban llenos de una serie de artefactos, era para hacer lo que hicieron ellos en el 17 con la famosa Guarimba. Es la llamada guerra mediática. Pero la mentira no siempre llega lejos. Ahí es bueno. Porque este periódico, el New York Times, dice, de acuerdo a lo que publicó aquí el periódico El Caribe, el prestigioso medio ha reconstruido el incidente a partir de imágenes inéditas a las que ha tenido acceso, así como de cintas provenientes previamente publicadas, incluida la difundida por el gobierno colombiano que culpó a Maduro del incendio. Su análisis sugiere que un cóctel molotov lanzado por un manifestante antigubernamental habría desencadenado el incendio. Concretamente, según la investigación del periódico, una bomba casera hecha con una botella fue lanzada hacia la policía que estaba bloqueando un puente que conecta Colombia y Venezuela. Sin embargo, el trapo usado para encender el cóctel molotov se separó de la botella y voló hacia el camión, que medio minuto después ya estaba en llamas.
Entonces, ¿qué tenía el camión que tan rápidamente Correcto. voló en llamas? Exactamente, dentro de ese camión había... ¿Y el arroz prende tan rápido? Y las galletitas, y la galletita. exacto, ¿no? Ahí adentro lo que había era combustible, precisamente gasolina. Entonces dice el periódico, mientras los críticos de Maduro lo acusan de ordenar prender fuego a un conjunto de medicamentos durante los enfrentamientos, la afirmación sobre el envío de fármacos también parece carecer de fundamento, indica el New York Times. Claro, es un montaje más, Pero que su propio medio lo denuncia así. porque no le queda más nada. O sea, tú decías algo interesante. Las mentiras tienen piernas cortas. Mientras más tiempo pasa, más rápido se dan cuenta la gente de dónde están las cosas falsas. Y eso es lo que está pasando. Hoy en día, ¿cómo ante el mundo se demuestra los Estados Unidos? Un país mentiroso, un país que tiene sus laboratorios para hacer lo que cree conveniente en el mundo, y además un país que está en decadencia. Lo más importante de eso es eso. Es un país que ya es hacia abajo que va. Es un imperio que ya, no sé si yo lo vea sucumbir, pero con las acciones que está haciendo, en donde la vulgaridad, lo burdo es tan notable, es porque ya ellos no tienen otras cosas más que hacer. Entonces, yo soy de lo que creo que llegó un momento importante para la humanidad. ¿Qué hacemos con Venezuela? ¿La olvidamos? ¿La apartamos? ¿O la hacemos nuestra? Yo creo que es el momento de hacerla nuestra. Y eso estaba bien escrito. En el 1848, ustedes se acuerdan en esa época cuando aparecía en Europa, un fantasma recorre Europa. El fantasma era Karl Marx, que fue el que comenzó a hablar de lo que en sí era el capitalismo y hacia dónde se dirigía el capitalismo. Y creó una situación difícil en ese momento. A partir de ahí, ¿cuántas revoluciones se han venido dando en el mundo? Pero ¿qué pasa? Ya hoy en día no solamente un fantasma que hay, son muchos los fantasmas. Ahí tenemos a Fidel, ahí tenemos a Chávez, ahí tenemos todo ese tipo de gente, Néstor Kirchner, toda esa gente la tenemos ahí, que no han dicho nosotros, no han trazado ya el camino a seguir. Ya no tenemos que inventar. Ya ellos inventaron los caminos, que sencillamente, primero, tenemos un enemigo común, que aquí todo el mundo lo sabe. En este momento el imperialismo norteamericano. Ya sabemos que los cañones tienen que ser dirigidos contra el imperialismo, en los pueblos donde estamos. Porque no es que vamos a ir a Venezuela con un arma en la mano. No, tú lo puedes hacer desde tu casa, desde tu barrio, desde tu pueblo, desde tu país. Unirnos todos y comenzar a manifestarnos lo que están haciendo ahora mismo en Venezuela. Venezuela no hay día en que no haya una movilización, que es lo que más ha frenado el imperio norteamericano. Entonces ya tenemos los planes hechos. Es contra el imperio, que generalmente en los países que vivimos nosotros, los gobiernos nuestros son de una u otra manera pro-imperialistas a la buena o a la buena, para no decir a la mala. O sea, entonces lo que tenemos sencillamente que buscar las fórmulas de cómo trabajar en nuestros países, cómo enseñar, cómo educar, cómo comunicarle a los pueblos, qué es lo que debemos de hacer. Ya las cosas están bastante claras. Entonces, si tenemos eso claro, lo que tenemos que trabajar para eso, trabajemos todos los pueblos unidos para que hagamos ese frente, que tanto desde la época de Bolívar, que hablaba, incluso liberó 5 países y siempre pensó que de la única manera que se podía enfrentar a ese imperio o a los imperios era todos juntos, bloqueados, en la unidad de América Latina y el Caribe. Y ya esos fantasmas del Caribe, de América Latina, han llegado tan lejos que ya han trascendido fronteras, ya es el mundo entero. ¿En qué parte del mundo no se conoció a Chávez? ¿En qué parte del mundo no aparece una bandera de Venezuela? ¿En qué parte del mundo no aparece una figura de Chávez? Porque a Fidel, desgraciadamente, como era una isla fácilmente se bloquea, más por donde quiera. Y más con todo lo que tienen, incluso todavía con esa famosa base militar que tienen ellos en Guantánamo, ilegal. La bloquearon y no se podía salir nada. Pero ¿qué pasa con Venezuela? Venezuela tiene muchos países al lado y tiene algo de las cosas más importantes que desgraciadamente para ellos ha sido bastante, diríamos, hasta fatal: petróleo. Venezuela es el país ahora mismo que tiene la acumulación debajo de la tierra más grande del petróleo. Y ustedes saben a cuántos días está de los Estados Unidos un barco ahí de los Estados Unidos, de Venezuela a los Estados Unidos, 4 días.
Y ustedes saben a cuántos días el petróleo que viene de Medio Oriente puede llegar a los Estados Unidos. 45 días. Entonces, eso es lo que, esas son por eso que Venezuela hoy en día es lo que es. Es que el imperio lo dijo. Y Trump, además de eso, lo dijo bastante claro. Nosotros vamos por el petróleo. Y lo han dicho muchísimas veces, y sobre todo él, que ellos van a los sitios a intervenir, pero ellos tienen que quedarse con una tajada, la que sea, en si es petróleo, si es el mineral que sea. Entonces, eso es lo que ha puesto a Venezuela ahí entredicho. Pero se ha olvidado de que Venezuela ha sido uno de los países en donde sus héroes han luchado por su integración y han entendido el papel que tienen ellos que jugar, y hasta ahora lo han venido jugando. Y Chávez no se equivocó cuando dijo que en caso de que él pereciera, fuera electo Maduro. Él lo conocía bien. ¿Y qué es lo que ha sido Maduro? Un producto precisamente de esa historia de América Latina y el Caribe, concentrada de una u otra forma en lo que Chávez entendió que podía haber. Él lo ha entendido y ha seguido la misma línea de Chávez. ¿Cuál es la línea de Chávez? Ellos ser independientes y nuclear a lo que es América Latina y el Caribe, para así formar una coraza o poner delante una plataforma para que el imperio no venga a hacer lo que le dé la gana. Ahora, ¿dónde está el gran problema de nosotros? En la división, que los Estados Unidos se la está jugando. Está desbaratando a UNASUR, está desbaratando al CEDAW. No ha podido con el ALBA porque ya es una cosa más diferente, porque esos países están luchando por el socialismo. Entonces, se da un enfrentamiento tan grande. Por ejemplo, ¿quién podía decir que se estaba luchando por el socialismo? Y hoy en día, ¿qué es lo que hay en lucha en el mundo? Y sobre todo en América Latina y el Caribe, y Venezuela y los Estados Unidos. Es el neoliberalismo, que no tiene alternativa, porque dese cuenta el caso de Argentina, con Macri a la cabeza. Se volvió otra vez se está debiendo tanto o algo más que cuando los Kirchner tomaron el poder, porque esta gente con el fondo y el fondo y el fondo y el fondo y el fondo está defondando ese país. Pero vámonos al caso de Brasil. Brasil está en la misma línea. Pero mira el caso de este otro farsante de Ecuador, de Lenín Moreno, que también va al fondo. O sea, todo eso es lo que es el neoliberalismo. O sea, países que están dirigidos por ese tipo de política, son países que van hacia abajo, sucumbiendo ¿quién? Los trabajadores, los pobres, las madres de familia. Y el socialismo, ¿qué es lo que es socialismo? Desen cuenta que en Venezuela, del presupuesto nacional, el 74% va a la gente. El 74% va a la gente. O sea, los recursos que tienen ese país y son sacados, extraídos o cultivados, se queda precisamente en el mismo pueblo. Ubiquen para que ustedes vean. Es el segundo país de América Latina con más estudiantes. ¿Cuántas universidades tienen? ¿Cuántas escuelas tienen? Es el país en donde en tan corto tiempo se vienen construyendo viviendas, que se dice que en este año van a construir la vivienda número 3 millones, además de que llevan más de 1 millón reconstruyéndola, en donde se le ha entregado a la mayoría de gente su plano de su terreno de más de 1 millón. O sea, realmente socialismo significa repartir los bienes entre todos. Capitalismo, ¿qué significa? Ese neoliberalismo. Todos los bienes lo acumulan el 3 o el 4% de esos países, y esa gran mayoría está tirado en el suelo, agarrándose de un famoso bono gas, de un famoso bono que se lleva a 2 o 3 gente para que cada 4 años vayan y le tiren el voto. Don Tomás, independientemente de la valoración que usted tiene del gobierno de Venezuela, el de Chávez, el de Maduro, yo tengo la opinión, la humilde opinión, de que hoy se puede estar o no de acuerdo con Maduro, pero a Venezuela hay que defenderla, porque en definitiva se trata de la soberanía de nuestros pueblos. No se trata de Nicolás Maduro, o no se trata de Venezuela, sino de la soberanía de nuestro pueblo, porque permitir el atropello contra la soberanía de Venezuela, estamos sembrando una situación que mañana nos afecta a nosotros, o a Cuba, o a Argentina, o a Nicaragua, a cualquier otro pueblo del mundo. Claro. Entonces, un ciudadano de América Latina o del mundo
que tenga respeto por la soberanía de los pueblos, que reconozca el derecho a la autodeterminación, debe hoy ser un abanderado de Venezuela, no por Nicolás Maduro o no por Chávez, independientemente de la valoración que se tenga, sino por un criterio de soberanía. Es mi opinión, ¿no? Tú andas por donde debe de andar todo el mundo. Claro, es que tú tienes tus libertades, por ejemplo, las constituciones. ¿Tú te imaginas lo que es tú pasarle por encima a la Constitución para tú hacer las barbaridades que ha venido haciendo los Estados Unidos? Y el famoso Guaidó, con la famosa ley 233, que nunca fue real, porque esa ley lo que hablaba era que en caso de fallecimiento del presidente, en caso de que estuviera loco, en caso de que se desertó, el presidente de la Asamblea Nacional podía quedar como suplente por 30 días, y que en esos 30 días se iban a hacer las elecciones. Todo eso que ellos argumentaron, todo eso fue falso. Ya pasaron los 30 días y todavía el hombre se sigue proclamando presidente de la República interino de Venezuela. O sea, ahí es que está lo fundamental, es que ya llegó el momento. Ya los pueblos tienen que tomar la rienda de sus pueblos, todos juntos, y no solamente de América Latina, del mundo. Ahí vemos lo que está pasando en Francia, todo ese tipo, se tienen que dar, el caso de Europa, de España. Entonces, yo creo que es verdad eso que tú dices, es que tú no puedes pasarle por encima la soberanía de ningún pueblo, porque hoy tú presionado o no presionado, puede haber problemas. Por ejemplo, el caso dominicano, al principio aquí se llegó casi a la conclusión de que se iba a firmar un acuerdo antes de las elecciones en Venezuela, y una llamada desbarató eso. Pero hoy en día vemos que el gobierno dice que no, que él desconoce a Maduro, y que lo que está haciendo es conociendo el autoproclamado famoso Guaidó. O sea, tú dices, pero ¿cómo es posible que un gobierno pasa de esa plataforma a esa otra plataforma? Claro, ahí están las presiones. A él lo iban a dejar fuera de un mecanismo en el cual no querían que lo dejara, y sencillamente se está plegado a los intereses o plegado a la decisión de los Estados Unidos. Entonces, ¿será ese un gobierno que realmente está en disposición de defender su soberanía? No lo vas a hacer, y tenemos que estar claros en eso. Entonces, llegó un momento importante. Ya esas personas que hasta ahora hicieron lo que debieron hacer y hoy en día no existen en el mundo terrenal, no trazaron el camino, está trazado. Lo que hay que hacer es buscar, primero, que el pueblo entienda qué es lo que tiene que hacer. Y ya por lo menos al imperio norteamericano ya se le comienzan a ver sus colmillos. Hace rato que lo veíamos un grupo, pero yo creo que ya el mundo entero comienza a verlo. Es momento ya de defender esa revolución. Defender esa revolución es defender el mundo. Ahí yo vuelvo y recalco sobre lo que decía José Martí: patria es humanidad. Esa patria, ese pueblo debe de ser por todos los medios protegido con nuestras luchas. Es que no nos queda más nada que seguir luchando para que nuestros pueblos entiendan que esa es la única forma de liberarnos de los yugos que hasta ahora ha venido dando el capitalismo, que ya dejó de ser esa gran alternativa, ya no tiene alternativa. De la única manera que puede seguir gobernando es haciendo lo que quiera hacer con Venezuela, penetrándola militarmente, que con un equipo, la quinta columna, que son gente de los mismos pueblos, que están pagadas por ellos o le están sacando provecho a ellos. Entonces ya no hay más nada que hacer. Esperamos que la muerte nos llegue, o enfrentamos la muerte, que enfrentar la muerte es enfrentar el imperio y enfrentar los gobiernos malos que tenemos nosotros. Entonces ya no hay más nada, ya está todo dicho. Don Tomás, finalmente y muy brevemente, el gobierno dominicano desconoce la legitimidad del gobierno hoy de Nicolás Maduro. Análisis aparte. Si mañana el señor Guaidó designa a un embajador para la República Dominicana, ¿qué pasará en la República Dominicana en términos institucionales? Salió el día pasado una pequeña paginita, algo parecido a eso. Es que cuando un gobierno acepta y tiene relaciones diplomáticas con otro gobierno, hasta que ese gobierno no desaparezca, tú con ese gobierno puedes hacer lo que tú puedes romper relaciones con ese gobierno.
Perfecto, tú tienes todo el derecho. Ahora, lo que tú no puedes hacer es desconocer ese embajador que tú firmaste los acuerdos con ese gobierno y que de ese mismo país manden otro embajador. Eso es totalmente ilegal. Ante los derechos humanos y ante todo. Ellos están así. Tú no ves que eso se ha quedado callado, que ellos dicen que él no ha mandado, Guaidó no ha mandado ninguna autorización para eso. Ellos saben que están metidos en una situación difícil. Y los acuerdos comerciales que tiene República Dominicana con Venezuela, la parte de la refinería y toda una tradición que hay, ¿qué puede pasar en términos institucionales? Y tú no oíste lo que decía los Estados Unidos y el mismo Guaidó, que él como presidente autoproclamado, ese dinero que le deben los países, se lo va a condonar. Ya no hay mejor cosa que esa. Yo te condono lo que deben y punto. Mira lo que hicieron los Estados Unidos con PDVSA, que le robó el dinero de PDVSA, que eso también es ilegal. Y ese es un pleito que se va a echar y lo van a perder los Estados Unidos, porque no hay forma de que tú te robes un dinero que no es tuyo, y más cuando tú tienes compañías que ya son legales en ese país, igual que lo que hicieron en Inglaterra con el oro que tiene Venezuela. Ellos se lo robaron también, no lo quieren devolver. Eso es filibusterismo totalmente del siglo XXI. Sí, exactamente. Entonces, todo eso que este gobierno está haciendo y los demás gobiernos, que son cosas ilegales, van a tener que retornar de nuevo a la legalidad, porque es que es imposible. ¿Cómo es posible que tú tengas un dinero en un banco y de buena primera el dueño del banco diga, no, ya ese dinero no es tuyo, es mío? No es imposible. Los bancos se los roban con los de otra manera, sí, de otra manera. Son los primeros ladrones de cuello blanco claro, que tiene la humanidad. Claro que sí. El sistema bancario internacional. Sí. Don Tomás, muchas gracias por estar con nosotros y brindarnos como siempre su opinión de lo que está pasando en Venezuela y de la perspectiva que se tienen por ahí. Por un día quisiéramos que ustedes vengan a analizar los problemas del país. Y sobre todo de Duarte, yo estoy de acuerdo contigo. Sí, yo creo que llegará a ese Don Tomás, gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas bendiciones por seguir siempre aquí a su espacio Voz para el Cambio. Hasta mañana.